Hola, ¿qué tal? Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Existen muchos mitos alrededor de la donación de sangre. Hoy queremos desmentir algunos de los más frecuentes que existen y así concientizar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad. ¿Cómo está la tasa de donación aquí en Colombia? ¿Quiénes pueden donar y quiénes no? ¿Entre qué edades? ¿Cuál es la edad mínima y la edad máxima? ¿Es doloroso este proceso de extracción de sangre? ¿Qué controles se hacen para evitar el contagio de enfermedades a través de la donación, que es precisamente uno de los grandes miedos que tiene la gente? Bueno, pues para decidir si te quieres convertir en donante, es importante que te informes bien. Estos son los mitos y las verdades de la donación de sangre. Así comenzamos en directo. Y comenzamos poniendo este tema en contexto, escuchando qué piensa la gente sobre donar sangre. No, si yo no puedo donar sangre. ¿Por qué? Porque he tenido problemas de bronquios, de asma, de cositas así. No, no lo he hecho. ¿Por qué? Pues principalmente por los mitos, como dice ella, que miedo a agujas o el típico de que después de que uno sale de eso termina como mareado, se desmaya. Y pues también porque como yo pretendía hacerlo hace un año, pero en esa época me había tatuado, entonces me dijeron que no podía. Te cuento que no he donado aún, sí me gustaría donar sangre porque a mí cuando pequeña me donaron mucha sangre, ¿sí? Porque bueno, por cosas de la vida. Pero resulta que hasta ahorita llegué al peso ideal, porque antes era muy delgada y me tatué, entonces no he podido donar, estoy esperando que se me cumpla el año de tatuaje para donar sangre. Pues el mito que te engordas, eso es lo que he escuchado, no más. Los tatuajes, supuestamente una persona tatuada no puede donar, que las personas se engordan, creo que esos son como los principales. Muy bien, y para hablar de este tema está hoy con nosotros María Isabel Bermúdez. Ella es la coordinadora de la Red Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud. María Isabel, gracias por acompañarnos hoy en directo. Buenos días y bueno, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio que es tremendamente importante para el Instituto Nacional de Salud. Importante informar a la gente sobre este tema que es tan clave, ¿cierto? Concientización sobre el tema de donar sangre. Hoy estamos hablando de esto, donación de sangre, los mitos y las verdades sobre este proceso de donación de sangre. Participen de nuestro programa y está apareciendo ya nuestra línea telefónica que es 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y también terminada en 26 para que nos hagan todas las preguntas que tengan a respecto de este programa, ¿no? De este tema, porque hay muchas preguntas, muchas dudas y mucha desinformación sobre la donación de sangre. Bueno, María Isabel, yo quiero que empecemos como explicándole a la gente cuál es el panorama de Colombia con respecto a la tasa de donantes. ¿Cuántas personas están donando aquí en nuestro país? Bueno, mira, yo quisiera arrancar diciendo que Colombia es un país tremendamente solidario. En Colombia tenemos una donación de 16 por cada 1000 habitantes. Eso en el panorama nacional. En algunas ciudades es un poco más alto, en algunas ciudades es un poco más bajo, pero en general estamos en 16 unidades por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir que se dona con frecuencia, pues mejor dicho, donamos al menos una vez. Lo que queremos es que la gente vuelva a donar porque eso es lo que nos diferencia con otros países. ¿Cuáles son las ciudades que más donan, por ejemplo? En donde más se dona, Bogotá, seguido de Medellín, le sigue además Barranquilla, le sigue Cali. Hay algunas otras ciudades pequeñas en donde también se dona mucho. Lo que pasa es que Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, son también en donde más se transfunde. Entonces también eso hace que se necesite más o se movilicen más los bancos de sangre consiguiendo a los donantes. De este 16 por cada 1000 en todo el país, ¿cuántos son donantes nuevos? ¿Estos son qué? ¿Donantes que lo hacen frecuentemente, regularmente o...? Este 16 es del total de los donantes. Pero de esos 16, el 21% apenas son donantes habituales, es decir, que donan al menos 2 veces en el año o 2 veces cada 12 meses. Los demás, el restante 79% casi, es básicamente donantes que van una sola vez. Y lo que queremos es que si ya lo hicieron una vez, si ya perdieron el miedo una vez, que vuelvan, porque además los pacientes lo necesitan permanentemente. Bueno, yo tengo acá una serie de mitos que yo quiero que derrumbemos todos esos mitos. Así sobre... como estaban en las entrevistas. Exacto, sobre la donación de sangre. Vamos a empezar por este que es un clásico,
¿La sangre solo se necesita cuando hay un desastre o solo para emergencias, María Isabel? ¿Qué le decimos a la gente que piensa así? Bueno, precisamente eso es parte de lo que queremos desmitificar al 100, porque todos los días tenemos pacientes que requieren ser transfundidos, todos los días tenemos bebés recién nacidos que vienen con problemas y que necesitan ser transfundidos, tenemos a las maternas que de hecho en el momento del parto perdieron sangre y necesitan ser transfundidas, o tenemos pacientes con cáncer, con leucemias, con diferentes enfermedades. Entonces ese es un mito tremendamente importante, no solamente en catástrofes se necesita sangre y no solamente mis familiares necesitan sangre todos los pacientes que a diario tenemos en los hospitales y clínicas del país. Sí, esa es una de las cosas que siempre pensamos, ¿no? Yo no dono ahora porque la gente siempre se espera para cuando un paciente, un pariente, un familiar tenga algún inconveniente o necesite la transfusión de sangre, ahí estoy yo. Pero ya en ese momento, ¿qué pasa? De hecho, justamente ahí es donde nos damos cuenta que Colombia es muy solidaria. Cuando ocurrió, por ejemplo, el evento de Mocoa, la gente se desborda a donar. Las personas, los colombianos, somos solidarios por naturaleza. Lo que pasa es que no percibimos que todos los días hay pacientes que requieren. Entonces, si mi familiar necesita hoy, muy seguramente todos los bancos nos vamos a volcar haciendo la tarea para conseguir la sangre que esos pacientes necesitan. Pero es importante despertar la sensibilidad y saber que todos los días tenemos pacientes que están allí esperando a ser transfundidos. Muy bien, ya nuestra línea telefónica comenzó a moverse, así que yo quiero que vayamos inmediatamente a la línea. Ok. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Aló, buenos días, con Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, sí señora, gracias. Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Es que yo tengo una duda sobre la donación de sangre. Sí señora, cuéntanos. ¿Uno queda muy débil después de que dona sangre? Muy bien, Marta, otro de los mitos. Sí, es tema, cierto. ¿Queda uno débil después de donar sangre? No, realmente no se queda débil, pero ahí podemos abordar otro que es importante y es que idealmente no se debe ir a donar sangre en ayunas o con ayunos prolongados, porque suele ocurrir y se confunde con exámenes de laboratorio, entonces yo me voy en ayunas para que sea mejor la cosa y resulta que no. Para donar sangre es importante haberse nutrido bien y tomar suficientes líquidos, pero no es cierto que se quede débil porque además lo que se extrae es una mínima fracción de lo que tenemos circulando en el cuerpo. Y parte del proceso que hacen los bancos de sangre es verificar las condiciones del donante para no ponerlo mal tampoco, para que esté en unas condiciones estables y que pueda salvar la vida de pacientes, pero sin poner en riesgo la suya tampoco. Entonces se recomienda ir incluso desayunado. Desayunado y muy bien hidratado. Si yo puedo tomar agüita durante el proceso y perfectamente no va a pasar nada. Claro, es importante tener un reposo después de la donación, porque de todas formas el cuerpo está tratando de compensar esa pequeña pérdida, pero no se va a quedar débil pues o incapacitado, no. Realmente es uno de los mitos y gracias por la pregunta, Marta, porque es tremendamente clave. Sí, María Isabel, y acá con respecto a eso nos están preguntando entonces, por ejemplo, que cuando uno come la sangre se va, digamos, directamente al sistema gastrointestinal, ¿cierto? Y que eso entonces puede como realentar un poco el proceso de la extracción de sangre. ¿Eso qué tan cierto es? No, no es verdad porque todo el tiempo nuestro cuerpo tiene sangre circulando y necesitamos que esté así para que todos los tejidos estén allí vivos. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y sin duda alguna distribuye perfectamente toda la sangre por todo lado, pero la circulación no se hace más lenta después de comer. En este caso precisamente, el tiempo de extracción es exactamente igual para todo el mundo, depende mucho del calibre de la vena, que es más gruesa o más delgadita, entonces por eso fluye más rápido a veces la donación en unos donantes que en otros. Depende de otros factores, pero no de otros factores, pero no de la alimentación. Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo y te escuchamos. Cuéntanos. A ver, mira, es que yo quiero preguntar si es verdad, pues es un mito, ahora sí es cierto, que si cuando uno dona sangre, si uno es gordito, va a engordar más. No, que se va a engordar más si dona sangre. Ese es otro, o sea, ¿se engorda uno o se adelgaza? O se adelgaza. En realidad no ocurre ninguna de las dos cosas. Ni te engordas ni te adelgazas, no va a ocurrir con la donación. Lo que suele ocurrir es que, por la pregunta precisamente anterior, por eso es que se suma o se alimenta este mito. Porque si yo me voy a poner débil, entonces mejor como mucho después de la donación. Pues claramente te vas a engordar, pero por lo que ingeriste, no por propiamente el proceso de donación. Ni te engorda ni te adelgaza, al revés. Vuelvo y repito, el sistema y el cuerpo es tan inteligente que equilibra todo perfectamente, entonces no es cierto eso y sí se contribuye a rescatar a otras personas que están necesitando. No afecta para nada el peso corporal, la parte corporal de la persona. Para la parte corporal precisamente el Instituto Nacional se encarga de generar lineamientos para que los bancos cuiden también a los donantes y cuiden a los receptores, entonces una de las cosas que se busca es hacer unos exámenes físicos en los donantes
para evidenciar que su índice de masa corporal sea el adecuado para que no lo descompensemos cuando done. Entonces, después de eso viene un proceso de recomendación como hidrátese, coma fruticas, lo normal de todos los días, no se vaya a comer lechona después de donar, por ejemplo, mantenga una dieta normal y con eso es suficiente, pero además cuidamos la salud de los donantes. Muy bien, María Isabel, estamos hoy hablando sobre la donación de sangre, desbaratando y derrumbando todos esos mitos que hay con respecto a este tema de donar sangre. Quiero aprovechar para saludar a todos nuestros televidentes, a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook Live, que nos siguen muchísimo. Los saludo a esta hora desde nuestros estudios aquí en directo en Canal Capital y espero sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, todo lo que nos quieran decir. Aquí estamos y propuestas, también temas que nos quieran proponer. Aquí estamos pues pendientes de sus comentarios. Vamos con una llamada, producción. Tenemos una llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Nos llaman desde el Banco Magdalena, ¿no? Sí, nena, te hablo del Banco Magdalena y mi nombre es Lastenia de León. Tengo 52 años y quería preguntarle a la doctora qué me pasó a mí porque en mi vida nunca había donado sangre. Pero ese día el papá de una amiga lo iban a operar del corazón y me pidió el favor. Entonces yo fui, doné sangre, yo me sentí bien, tipo 2 de la tarde. Salí, cuando llegué al 4º piso donde yo vivo, me desmayé, no supe de mí. Cuando me desperté, empecé a sudar, eso era como un caballo sudizo, salía sudor por todos los poros y demoré como unos 3 o 4 días mareada. Entonces no sé qué pasó ahí. Ahorita hay un muchacho que necesita sangre, pero tengo miedo porque yo dije, uy, no, esa experiencia fue horrible. Entonces quisiera saber qué me pasó, por qué me pasó eso a mí. Vale, muy clara la pregunta. Bueno, y vamos a responder, ¿qué pudo haber pasado ahí, María Isabel? Es una descompensación, se llama reacción vasovagal, es muy común, de hecho hubo un desequilibrio allí, probablemente en los exámenes no se pudo evidenciar que pudiese darse esa descompensación. El propósito en este instante, no recuerdo exactamente hace cuánto fue el evento, pero en este momento parte del lineamiento es que los bancos de sangre hagan seguimiento a sus donantes cuando tienen este tipo de reacciones, para que precisamente el donante no se sienta solo y no quede con esta sensación traumática. Es lógico que después de un evento como este yo no quiera volver a donar porque me dé miedo, es perfectamente razonable, pero es importante también dejar claro que no es el común de las situaciones, o sea que puede ocurrirle a una persona, pero eso no quiere decir que le vaya a ocurrir a todas las personas que donen, porque este evento precisamente es un desequilibrio que probablemente no fue posible detectarlo previamente, pero es muy poco común. De hecho, ocurre en 1 de cada 1000 donantes, entonces no es lo más común. Pero sí es importante que tenga todas las precauciones y que se cuide y que si no puede donar en este instante, nos ayude a promover la donación con otras personas. Muy bien, muy bien. A propósito de eso, María Isabel, yo quiero que le cuentes a la gente cómo es el proceso de la donación de sangre. Otra de las preguntas es, ¿duele? ¿Es doloroso? ¿La extracción de sangre cómo es? Explícanos cómo es todo el proceso desde que uno llega allí, le hacen el cuestionario, los exámenes, bueno, todo. Yo me iría un pasito antes inclusive, porque antes de llegar al banco, lo que yo debo hacer como potencial donante es hacerme una autoevaluación, sobre todo verificando que estoy en condiciones aptas para donar, porque vuelvo y repito, esta sangre la recibe un bebé. Entonces, finalmente, a través de la sangre yo sí le puedo pasar todos mis comportamientos, ¿cierto? Si yo tuve sexo inseguro, por ejemplo, se lo estoy transmitiendo también a un bebé. Entonces, la primera parte fundamental es que yo haga una autoevaluación y que yo diga, si yo he tenido unas condiciones de vida saludables, yo puedo beneficiar a otros. Lo siguiente es que se acerca a un banco de sangre, le van a hacer una entrevista, haciendo unas preguntas claramente. ¿Estos bancos de sangre dónde están? Estos bancos de sangre están ubicados en básicamente 20 ciudades del país y algunos municipios puntuales. El directorio está publicado en la página web del Instituto Nacional de Salud en www.ins.gov.co. Allí se pueden acercar porque además los bancos ahora también se mueven mucho hacia la gente, entonces es común encontrarlos en centros comerciales, por ejemplo, o en las empresas o en los colegios o universidades, pues promoviendo la donación. Entonces yo llego al banco, me hacen una encuesta donde me preguntan precisamente condiciones físicas, de salud, y después de eso hay una entrevista con un profesional de la salud que se encargará de evaluar que yo esté cumpliendo con todas las condiciones, pero que además la donación no me perjudique. Después de eso viene el proceso de extracción, que tardará 10
máximo 15 minutos. ¿Que se extrae cuánta cantidad Se por extraen persona? 450 mililitros. Eso es casi el tamaño de una gaseosa personal. O sea, menos de las de 600, que son las grandotas, y un poquito más de las de 350. Entonces es más o menos menos de medio litro. Me extraen la sangre, pero después de eso es supremamente importante que el donante mantenga un momento de reposo, se siente, le damos un refrigerio, en algunos casos una galletita, un juguito, alguna cosita que le permita mantenerse, establecerse poco a poco. y volver nuevamente a retomar sus actividades, que idealmente no sean de esfuerzo grande para que no pues, se vaya a desequilibrar. Viene una pregunta, María Isabel, ¿por qué hay algunas personas, es decir, por qué le extraen la misma cantidad a una persona que pesa 50 kilos a una persona que pesa 80, 90 kilos? En realidad el proceso de extracción se hace exactamente igual, o sea, la misma cantidad para todas las personas, pero por eso es importante un proceso de evaluación previa, para que yo evalúe que esa persona tiene suficiente índice de masa corporal, suficiente volemia, le llamamos nosotros, que es la cantidad de sangre circulante. Entonces yo calculo y digo, si extraigo esta cantidad no te voy a hacer ningún daño, porque puede ser que el peso no es el único criterio, puede ser una persona muy alta, 1,70 y con 60 kilogramos, entonces por 60 kilogramos pasa, pero es que no compensa con su tamaño, entonces no le puedo extraer sangre, tengo que cuidar a esa persona también, y por eso me parece que es importante que las personas sientan una seguridad y un parte de tranquilidad de que desde el Instituto Nacional de Salud se generan lineamientos técnicos para que todos los bancos, y podemos dar fe de que los 82 bancos de sangre que existen en el país, todos se alinean precisamente para que todos trabajemos de la misma manera. Dependerá entonces mucho más de las condiciones de salud que tenga esa persona, Total, ¿cierto? Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Te pido el favor que le bajes un poquito el volumen al televisor. Bueno, sí, señora. Bueno, cuéntanos. Su merced, yo estoy llamando, pues yo soy donadora, cada 3 meses dono. Me parece muy importante para todos. Y lo que quisiera preguntarle a la doctora es por qué le dejan a uno 3 meses para volver a donar nuevamente. Muy bien, gracias por tu pregunta. Bueno, doctora. Una recomendación particular para nuestra donante, además del agradecimiento de salvar tantas vidas, es que las mujeres idealmente donemos cada 4 meses, porque el propósito es que no nos descompensemos tampoco y las mujeres tenemos una pérdida normal de sangre mensual y por eso la recomendación es puntualmente a que se done al menos cada 4 meses sin superar 3 donaciones en el año para las mujeres. Esa estimación es precisamente para permitir que el cuerpo reponga y equilibre esa pérdida que tuvo y pues logremos lo que he repetido insistentemente y es procurar la estabilidad tanto del donante, pero también el beneficio de un receptor que está esperando. Y nuevamente gracias a nuestra donante porque es una de nuestras donantes habituales. Muy bien. Mira, María Isabel, aquí tenemos comentarios y preguntas también de la gente que nos sigue en Facebook Live. Está saliendo pues en este momento nuestra señal abierta por todas nuestras plataformas digitales y también aquí en Facebook Live. Tenemos a Pedro Pablo Vargas Guzmán que dice, ¿quiénes no pueden o deben ser donantes? ¿Quiénes no pueden? Empecemos por quienes no pueden. No pueden donar, por ejemplo, y en las preguntas que hacían en calle precisamente se dejaba claro, uno de los mitos es me tatué. No puedo donar si acabo de tatuarme, por ejemplo, o si acabo de tener una intervención quirúrgica o piercing, por ejemplo, o intervenciones dentales inclusive. La idea es que estas personas permitan un plazo, un tiempito, por ejemplo, en tatuaje, 1 año después del tatuaje, se pueden acercar y pueden donar sangre sin ningún problema. ¿Quiénes no pueden? Idealmente quienes autoevalúan su conducta y dicen definitivamente no puedo, y aquí me parece que es muy importante dejar claro una cosa. Los bancos de sangre hacen todas las pruebas que la tecnología nos permite para garantizar la seguridad de la sangre, pero estas pruebas no son infalibles. Es decir, no deben donar las personas que están buscando un diagnóstico a través de su donación, porque ese no es el propósito del banco. Entonces, ¿qué pasa? Esto funciona tal cual como una prueba de embarazo. Entonces, si yo me embaracé anoche y hoy voy a hacerme un examen en cualquier laboratorio, ninguno me va a poder encontrar como positivo. Pasa lo mismo con nuestros donantes. Los bancos pueden ser muy buenos y tener toda la tecnología, pero no lo van a encontrar. Por eso es que el primer filtro es yo me autoevalúo, yo digo, tengo todas las condiciones. ¿Quiénes deben ahora? Personas entre 18 y 65 años, por ejemplo, que se sientan... Es decir, 18 será la edad mínima. 18 es la edad mínima porque es cuando nos consideramos adultos en Colombia y ya puedo ¿Y tomar la una máxima decisión. sería? La máxima 65. 65 años. Hasta esa edad yo puedo ir a un banco de sangre y donar.
pero especialmente cuando me considero que estoy en un estado saludable. Y siempre con la sensibilidad de pensar, esta sangre que yo voy a entregar se la podrían poner a un bebé que no ha tomado ninguna decisión en su vida todavía, porque no sabemos para quién va, porque las donaciones son anónimas y por ende no se sabe a qué paciente Bueno, llega. Marisabel, te cuento que tenemos muchos comentarios, preguntas y llamadas, entonces bueno. vamos a tratar de responderlas todas. Qué Dice bueno. Luz Adriana Dalos Ramírez, hola, quiero saber si es verdad que cuando alguien necesita donación de sangre tiene que pagar. ¿Por qué? Por esa razón no damos sangre. He oído que Porque la por esa cobran. razón, Que la ajá. están, por esa razón Perfecto. no dan sangre porque la están cobrando. Perfecto, esa es una muy buena pregunta también. Cuando un paciente requiere ser transfundido, hoy día en Colombia la salud es un derecho fundamental. Entonces, claramente no debe, los familiares, los amigos y allegados no son los responsables de conseguir los donantes. Ahora, la sangre per se no tiene ningún precio, no tiene ningún valor económico, pero lo que se cobra son los procedimientos adicionales que se hacen, precisamente las pruebas, la bolsa, el material en el que está hecho la bolsa, la puesta, la transfusión como tal, todos los procesos adicionales, eso es lo que se cobra. Pero si una persona dice, me están obligando a donar para que atiendan a mi paciente, eso, por ejemplo, es un acto ilegal y se puede denunciar. Instituto Nacional de Salud tiene abiertas todas las cadenas también para que nos denuncien ese tipo de casos y nosotros hacemos investigación. Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, ¿con quién hablo? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, habla Humberto Cano. Hola, Humberto, cuéntanos. Sí, aquí escuchando atentamente lo que están diciendo sobre los donantes de sangre. Sí, no sé si el señor tiene una pregunta o quiere compartirnos alguna experiencia Una particular. pregunta, ¿qué curso, después de eso, o de la donación, qué pasos le hacen a la sangre para si está contaminada? Porque he escuchado que muchas veces en una transfusión de sangre a veces se transfieren enfermedades, ¿no? Entonces a veces uno piensa eso de que si le hacen, verdad, un tratamiento, como está diciendo la dama ahí, que cobran son los procedimientos, entonces qué tan legítimo puede ser y tan saludable es una transfusión. Vale. Listo, Humberto. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y es una de las preocupaciones que tiene la comunidad, ¿no? Es fenomenal. La transfusión, también es importante decirlo, es una de las últimas alternativas, es decir, el médico debe transfundir cuando ya no quedan otras alternativas, porque el propósito no es transfundir indiscriminadamente, porque eso también puede afectar la vida de un paciente. Sí existen unos riesgos asociados, aun cuando los bancos hacen pruebas todo el tiempo. Entonces, ¿qué pruebas se hacen obligatoriamente? Se hace prueba para VIH, hepatitis B y C, sífilis, Chagas, otro evento que nadie conoce solo en banco y es HTLV. Ese tipo de virus que se buscan allí en la sangre o de parásitos es precisamente para mitigar la probabilidad de que se transmita una infección a través de la sangre a un paciente. ¿Existe el riesgo? Sí, por eso es que promovemos siempre la donación de sangre en personas que se sientan sanas para hacerlo, porque aunque los bancos hacen todo lo que está a su alcance, existe un mínimo riesgo. Ahora, una cosa que me parece pertinente también aclarar es que no pasa con tanta frecuencia como se piensa, que se transmiten infecciones todo el tiempo por la sangre. No, en realidad en el mundo entero todavía se siguen transmitiendo infecciones ocasionales, muy rara vez, cada vez menos, pero existe un riesgo y no podemos desconocerlo. Por eso es que es tan clave que los donantes, la fuente fundamental es que el donante sienta motivación netamente altruista, querer salvar vidas, pero sin esperar nada a cambio, sin esperar nada, incluyendo ni pruebas ni nada. Muy bien. Producción, no sé si tenemos tiempo para una llamada o nos toca ir a la pausa. Bueno, vamos con la llamada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, señora. Bueno, le escuchamos. Mira, quiero preguntar, yo soy donante y acabo de cumplir 50 años, ¿cuántas veces al año puedo seguir donando sangre? Muy bien. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuántas las mujeres y cuántos los hombres pueden donar? El ideal es que como mínimo donemos 2 veces cada 12 meses, perdón, 2 veces en 12 meses. Los hombres pueden donar cada 3 meses sin superar 4 donaciones en el año, ese es el propósito, y las mujeres podemos donar cada 4 meses sin superar, ideal, 2 donaciones 3 veces al año la mujer, sí. Por el tema por el tema de las menstruación, pérdidas, sí. ¿cierto? Entonces, el propósito es, el señor que acaba de llamar perfectamente puede seguir donando, idealmente 3 veces al año máximo,
hasta los 65 años. En los 65 años le diremos muchísimas gracias y nos sirve como promotor para que cuente su experiencia con otras personas. Bueno, y María Isabel, ahora que tú estabas conversando, contándonos de los controles para evitar las enfermedades, yo quiero que después de la pausa hablemos precisamente de eso, los controles que adelanta el Instituto Nacional de Salud con respecto a todo el material que se utiliza para extraer la sangre, que es una preocupación bien grande que tiene la gente. Hacemos una pausa y ya regresamos, pero antes el dato. Miren, en la actualidad hay 900.000 donaciones por año, con lo que se beneficia a más de 300.000 pacientes, en su mayoría crónicos. Buen dato del Instituto Nacional de Salud. Pausa y volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en directo. Hoy estamos hablando de la donación de sangre. Estamos desvirtuando y derrumbando esos mitos que hay alrededor de este tema, la donación de sangre. En la primera parte hemos hecho como un panorama, hemos explicado bien el panorama de cómo está la tasa de donantes aquí en Colombia. Les quiero resumir esto: 16 por cada 1000 personas están donando aquí en Colombia. 21% lo hacen habitualmente, es decir, 2 veces al año, y un 79% más o menos una vez al año. Por eso el llamado es a que se haga mucha conciencia sobre este tema de la donación de sangre y que no vayamos a donar una sola vez, sino que seamos donantes regulares, donantes frecuentes. Y soy curiosa de saber cómo se está moviendo la red social. Salma, nuestras redes sociales, así que le doy paso a usted para que nos cuente si hay preguntas, comentarios. Así es, Luz Helena, muy buenos días para ti, para nuestra invitada, para todas las personas que nos están, como bien dices, enviando todas sus inquietudes y comentarios. Aquí tenemos algunas que nos envían con el hashtag En Directo Capital. María nos dice: ¿a qué se debe que las personas que presenten trastornos mentales no puedan donar sangre? Una de las preguntas que nos llega a esta hora a través de Twitter. La segunda pregunta que tenemos para el día de hoy es: ¿cómo sé que esos puntos de donación en la calle no van a hacer negocio con mi donación? Que es uno de los miedos o de los mitos más recurrentes que tienen las personas en las calles cuando ven los puntos de las campañas de donación. Y la última pregunta que tenemos, ya la doctora nos ha dado luces al respecto, y nos dice Antonio: ¿hasta qué edad se puede ser donador de sangre? Son algunas de las inquietudes, Luz Helena, que tenemos a esta hora. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook Live, a través de Twitter en Periscope y también en todas nuestras plataformas digitales. Luz Helena, sigamos con nuestra invitada. Sigamos con nuestra invitada, que estoy aquí mirando, Salman, los comentarios. Hay muchos comentarios, por fortuna, y preguntas también, muchas dudas que tienen la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live, por ejemplo. Ya vamos a ir con ellos, pero vamos a responder aquí a uno de nuestros tuiteros. Trastornos mentales, las personas que tienen trastornos mentales, ¿por qué es que no pueden donar, María Isabel? Realmente porque necesitamos un proceso consciente de autocuidado. Entonces una persona con trastorno mental no es consciente de todas las decisiones que va a tomar, ni de todas las condiciones y conductas que ha tenido. Es por eso que nos limitamos con estas personas. Muy bien, vamos acá con las preguntas que tienen nuestros seguidores en Facebook. Está aquí, veamos.
¿Cuáles son los puntos de donación? Por ejemplo, yo me encuentro en el centro de la ciudad. Respondámosle rapidito a Stephanie Hernández. Importante que revisen la página web del instituto porque los bancos de sangre se mueven con muchísima frecuencia y el centro depende de qué parte del centro también estemos en Bogotá. Muy bien. Carlos Alberto Ramírez Correa, no quedó claro quiénes no pueden donar, digámoslo. Entonces, quienes no tengan vamos a en este explicarlo momento un estado de salud bien, o sea, una buena condición de salud y que además por su autocrítica o su autoexamen consideren que pueden poner en riesgo a una persona. perfecto. Nos dice acá Jairo Eduardo Leaño Moreno, yo puedo donar sangre, pero soy diabético tipo 2 con insulina. No puede donar sangre una persona, por ejemplo, con diabetes, no porque se transmita alguna enfermedad allí con la sangre, sino porque se pone en riesgo al donante. Entonces, ni con hipertensión, ni con diabetes, ni con ninguna enfermedad crónica, ninguna enfermedad idealmente debería ser donante. Muy bien, y Anderson Pardo nos dice, muy buena la aclaración de esos mitos que tanto daño hacen a la donación de sangre. Gracias a todos por sus comentarios, aquí estamos muy pendientes, sigan escribiendo. Vamos a la línea. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, señora. La pregunta es la siguiente. De 10 años para acá yo era donante y de 10 años para acá me dicen que por ser hipertenso no puedo donar. Entonces mi pregunta es, yo más o menos 25 años atrás vengo hipertenso y antes me recibían la donación. ¿Por qué ahora no? Muy bien, doctora. Bueno, básicamente porque hemos cada vez alineado más a los bancos y cada vez hacemos más controles para garantizar la seguridad no solamente del receptor, sino también del donante. Por eso es que en este momento no permitimos la donación, aun cuando hace 10 años de repente sí se permitiera. Entonces en este momento es para seguridad del donante. Muy bien, mito. Vamos con mito. ¿Me puedo contagiar con el virus del VIH u otra enfermedad por donar sangre? No, desmitificado al 100 porque todo el material que se utiliza con los donantes es nuevo y estéril. No hay posibilidad de que yo me infecte con nada cuando dono. Ok, es decir, todo es completamente estéril, el material que se utiliza y que se emplea es completamente, lo hacen siempre por primera vez. Siempre es un material nuevo. No va a tener ningún riesgo de contaminación de nada. Y retomando una pregunta que hacía alguien en Twitter, les puede dar tranquilidad porque los puestos móviles que están viendo por allí en centros comerciales y demás y que captan sangre, también pertenecen a un banco de sangre. Todo esto tiene un control estatal. Instituto Nacional de Salud da alineamientos técnicos, pero el INVIMA verifica que los bancos de sangre cumplan tanto en sus sedes como en las campañas móviles que se realizan. María Isabel nos pregunta, ¿las mujeres con la menstruación pueden donar? Idealmente no, idealmente es mejor esperar a que pase el periodo para que puedan ir a donar para que precisamente se cuiden y no se descompensen. Muy bien, vamos a la línea. Hola, ¿cómo están? Aló, buenos días. Buenos días. Doctora, qué pena, mire, es que yo quisiera hacer una pregunta, pero no sé si tenga mucha relación con esta cuestión de la donación de sangre, pero de pronto a ver si me dan una guía. Yo soy una persona que sufre, yo soy mayor de 65 años y tengo una leucemia. Lo que pasa es que ya me hicieron prueba con mis hermanos y con mis hijos y hijas y no tengo compatibilidad ninguno para un trasplante que me van a hacer. No hay en ninguna parte donde yo pueda, con esas muestras de sangre o algo, buscar una compatibilidad con la sangre mía para ver si hay alguna posibilidad que me hagan un trasplante. O sea, ¿se podemos orientar al televidente? Sí, podemos orientarlo diciéndole que en el Instituto Nacional de Salud y en efecto trasplantes es primo de bancos de sangre, entonces por eso nos podemos permitir dar alguna línea allí. Las IPS trasplantadoras también hacen todo su esfuerzo para mantener unos listados de donantes y apenas tengan seguramente compatibilidad va a poder entrar allí. Sin embargo, hay una parte en la página web del Instituto Nacional de Salud donde podemos aclarar puntualmente esa inquietud. Le pediría que nos escribiera en www.ins.gov.co. Allí hay una parte de contáctenos y podemos resolver puntualmente esa inquietud. Doctora, ante las personas que usted nos explicaba ahorita que no podían donar, a mí me parece que podemos explicar también, me parece clave, las personas que están tomando medicamentos, las que tienen algún tipo de tratamiento y están tomando medicamentos, ¿no pueden o si están controlados con esos tratamientos sí podrían donar? El propósito es con enfermedades crónicas abstenerse de donar. Medicamento depende, porque es que en Colombia un medicamento puede ser el acetaminofén, que lo tomamos con alguna frecuencia, o la buscapina, o el ibuprofeno, cualquiera de estos medicamentos. Entonces, abstenerse de donar es las personas que tengan un tratamiento crónico, hipertensión, tiroides, diabetes, por ejemplo. Ese tipo de personas es mejor que se abstengan, pero que no queden con una sensación traumática que no pueden donar, porque pueden ser promotores de la donación. Y por ejemplo, alguien que haya tomado licor o algún tipo de estupefaciente.
no debe donar hasta que haya pasado el efecto del alcohol o del estupefaciente. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo, María Isabel? Pues idealmente, en el caso del alcohol, 72 horas, en el caso de alguna sustancia psicotrópica, idealmente más de una semana, pero además, si perdió conciencia de lo que hizo durante la sustancia, es mejor que se abstenga de donar, al menos 6 meses, porque el problema no es la sustancia psicotrópica, el problema es lo que hice con el efecto de la sustancia o del alcohol inclusive. Sí, hay una cosa que yo quiero que le digamos a la gente, María Isabel, y es cuántas personas o cuántas vidas se salvan aquí en Colombia precisamente por donar sangre. Pues al año salvamos al menos 300.000 vidas como mínimo, pero realmente la cifra supera ese número. Cada donante, y eso es un dato muy importante, cada donante con una sola extracción de esos 450 mililitros puede salvar hasta 3 vidas. O sea que nos volvemos héroes y en un año podemos salvar 6 vidas. Tanto que decimos que queremos poner nuestro granito de arena, esta es una forma muy sencilla. Es decir, para eso es que sirve donar sangre. Precisamente, ahí para eso estamos es que sirve. salvando 300.000 vidas al año. Al año y con mi sola donación. Si yo la hago habitualmente, salvo al menos a 6 personas. Eso es un dato tremendamente de impacto. Yo solito puedo salvar a 6 personas. Soy un héroe anónimo. Pero eso es lo que sí se consigue con la donación. Sí. María Isabel, por ejemplo, la sangre se compone, bueno, eso es lo que nosotros sabemos, de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Cuando se va a hacer cuando se va a utilizar, digamos, la sangre, ¿se utiliza completamente? Esto es una pregunta, una curiosidad más bien. Perfecto. ¿Se utiliza toda la sangre o eso depende de la necesidad de cada paciente? No, a cada donante se le extrae sangre total, pero esa sangre se fracciona, o sea, se separa para obtener glóbulos rojos específicamente o plasma fresco o plaquetas. Por eso es que salvamos 3 vidas, porque cada paciente requiere una cosa específica. Si yo tengo anemia, por ejemplo, probablemente lo que me van a poner son glóbulos rojos, pero en algunos pacientes que tienen problemas de coagulopatías y demás, pueden necesitar es plasma o plaquetas. Entonces, por eso es que se hace el fraccionamiento para poder aprovechar al máximo la sangre que es donada. Bueno, sigo acá viendo los comentarios de la gente que nos está escribiendo a través de nuestras plataformas digitales. Síganlo haciendo, que falta ya poco, estamos ya recapitulando, María Isabel, desafortunadamente siempre se nos va el tiempo así como muy rápido. Sí. Y yo quiero que vayamos como ya concluyendo un poco todo lo que nosotros hemos ido conversando hoy acá, para que la gente, que es el propósito de nuestro programa, poder hacer más conciencia, informarlos sobre todo, porque hay mucha desinformación sobre el tema de donar sangre. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes, María Isabel, de lo que hemos conversado un poco acá? Un resumen para que la gente lo tenga muy claro, sobre todo los televidentes que apenas se puedan estar conectando con Canal Capital. Un resumen así muy general es: la donación de sangre beneficia a muchas personas que están en situación vulnerable. Es importante que yo tenga conciencia de eso, pero que además donar sangre, y con los controles que se hacen hacia los bancos, donar sangre no debe afectar al donante. Al contrario, lo que queremos es que se sienta feliz de haber salvado vidas, y que todos los pacientes necesitan, o un montón de pacientes necesitan a diario ser transfundidos. Entonces, entre más sensibles seamos, y además que recordemos que una donación no es suficiente, sino que se nos vuelva un hábito, es lo fundamental, que nos podría ayudar a salvar muchísimas vidas y que no se nos queden pacientes por falta de sangre. La idea, yo creo que reiteremos ese llamado porque la idea que tiene el instituto y que tienen aquí en el país es que haya donantes nuevos, ¿cierto? El tema es que siempre está el donante que dona una sola vez y ahí se queda. Exacto, estamos llenos de donantes nuevos. Lo que queremos es justamente que esos que ya liberaron su miedo por una vez, vuelvan siempre a donar. Entonces es tremendamente importante, tremendamente clave que la gente pierda el miedo, que se acerque a los bancos de sangre, que sientan además un respaldo desde el Estado. Instituto Nacional de Salud está al frente como institución gubernamental que depende del Ministerio de Salud, que se apoya con INVIMA precisamente para que podamos entre todos cumplir con la tarea de darle tranquilidad a las personas de que la sangre será bien utilizada y que se hacen todos los procesos de calidad. Sí, mira lo que nos dice acá Luis Alfonso Hincapié Navarrete, dice: soy O positivo o cero positivo, tengo 73 años y quiero donar bajo las siguientes condiciones: que sea transfusión directa y que no se le cobre al receptor. Si tienes 73, sí. Idealmente nos sirve como promotor de la donación porque no queremos desestabilizarlo, y los estudios han demostrado que mayor de 65 años puede tener una implicación para su salud. Entonces, ideal que se abstenga de donar, pero que tranquilo, que para los receptores, independientemente de que él no pueda, para cualquier otro donante, a los receptores no se les cobra la sangre, se les cobra todo un proceso, y además está cubierto por nuestro sistema de seguridad de salud. Entonces, las EPS son las llamadas a pagar eso, no el paciente en particular. Perfecto. Vamos entonces hasta ahora con las conclusiones de nuestro programa, desvirtuando y derrumbando mitos. ¿Cuáles son las verdades sobre la donación de sangre? Aquí está. Frente a la donación de sangre aún subsisten muchos mitos y falta de información.
Si no hay catástrofes o emergencias así grandes, no se percibe la necesidad de donar sangre. Ojo con eso. El objetivo de la Red Nacional de Sangre es superar la donación habitual para mantener los inventarios y responder así a las necesidades de todo el país. Bueno, María Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender tanto este tema, por informarnos, por sacarnos de tantísimas dudas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, para nosotros es tremendamente importante y quedan abiertos también los canales del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, para otras inquietudes. Hemos aprendido muchísimo y ahora que ya sabes todo esto, toda esta información, ¿te animas a convertirte en el héroe de alguien más? Fenomenal. Esa es la pregunta. Gracias por acompañarnos también hoy. Mañana nos vemos con otro tema de interés, como siempre aquí en directo. Feliz día.